Hola, muy buenas. Vamos a comenzar con el análisis de componentes principales, que para ello vamos a utilizar los datos de sanidad y esperanza de vida de los países del mundo, ¿vale? Entonces vamos a primero a cargar los datos, después ver los típicos, atípicos y estandarizar los datos. El siguiente va a ser los criterios previos que hace falta hacer para ver si la base de datos es adecuada o no para hacer principales componentes. Luego vamos a trabajar sobre la elección de los componentes, interpretación de los componentes en el punto 4, el 5 puntuaciones factoriales, vamos a pintarlas y vamos a ver interpretar para todos los países con gráficos estas componentes y por último la manipulación y visualización de los datos espaciales. Bien, para cargar la base de datos, como estamos en Google Colab, vamos a montar Google Drive, vamos a cambiar el directorio de trabajo y vamos a importar las librerías que vamos a necesitar. Eso es lo primero siempre, ¿vale? Después vamos a abrir el archivo datos países XLS, que como veis en la primera línea cuando la abrimos tenemos una especificación de cada una de las variables y esto bueno, pues nos impide el poder abrir esto correctamente y lo que va a hacer es que todas las variables sean en formato string. Para solucionar esto hay varias vías, ¿vale? Podríamos abrir el archivo sin tener en cuenta la primera fila, pero bueno, lo que se me ha ocurrido a mí en este caso es borrar esa primera fila, la borramos y lo que hacemos es ver que efectivamente son todo object, son todos string y para solucionar esto voy a grabar esta base de datos en un CSV y la voy a volver a abrir como data2, ¿vale? Una vez hecho esto, ahora ya sí que describo las variables y sí podemos ver que todas las variables son numéricas, ¿vale? Bien, no voy a incluir todas estas variables en análisis, solo voy a incluir las variables que tienen en relación con la sanidad, ¿vale? Entonces, las variables que he decidido quedarme son las que tenemos aquí. País name y país code, que este será el ISO 3, que nos va a valer para luego hacer el mapa. Y aquí las diferentes variables a utilizar, ¿vale? Como los nombres que vienen en la base de datos son de difícil interpretación, he decidido cambiarles el nombre. Y entonces, por ejemplo, pues la esperanza de vida al nacer total en años, sería la primera variable, después esperanza de vida al nacer de las mujeres, de los varones, después tenemos el gasto en salud, el sector privado en porcentajes con respecto al PIB, el gasto público y el gasto total, después la supervivencia hasta los 65 años de mujeres y varones, y por último la tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos vivos. Si hacemos el display de esta data 2 con estos nombres ya, pues como podemos ver, efectivamente la esperanza de vida al nacer estaríamos hablando de en torno a los 70 años a nivel mundial, mayor de las mujeres que los hombres. Hay un gasto total sobre el PIB en sanidad del 6,88, el privado del 2,70 y el público del 4,17. La supervivencia estaríamos hablando de un 77 y un 68% de las mujeres y las varones. Y la tasa de mortalidad infantil pues de 23 y 28. Vamos a ver si todos los países, como podemos observar, no tienen información, ¿vale? Por lo tanto, vamos a quedarnos solamente con los países que tenemos información para todas las bases, para todas las variables, ¿vale? Entonces vemos que esperanza de vida al nacer hay 7 países que no tienen, gasto en sanidad hay 10 y supervivencia 13 y tasa de mortalidad 9, ¿vale? Si quitamos estos países que falta información en este caso y volvemos a imprimir, pues ya vemos claramente que aquí no los hemos cargado y de los 195 países la base de datos al final presenta información para 177, ¿vale? Bien, lo primero que hay que hacer cuando hacemos un análisis de componentes principales es ver si tenemos datos atípicos y por supuesto pues estandarizar estas variables, ¿no? Con el objetivo de que ninguna variable con varianzas grandes se lleve el efecto de algún componente. Entonces vamos a ver si efectivamente hay atípicos y si es así, ¿vale? Vemos que en esperanza de vida al nacer no tenemos, pero sí que en gasto en sanidad hay países que hacen más gasto en sanidad que el resto, ¿vale? En supervivencia tenemos países anatípicos en la parte inferior, por lo tanto países que tienen menos supervivencia del 40%, ¿vale? Y en tasa de mortalidad infantil, pues todo lo que en mujeres, todo lo que esté por encima del 80 y tantos, y en hombres por encima del 100, ¿vale? Pues serían valores atípicos. A priori no los voy a borrar, aunque bueno, sería interesante hacer el análisis por separado, tanto sin teniéndolos en cuenta como si no, para ver si los componentes que generamos cambian mucho.
Pero bueno, vamos a dejarles, para este ejemplo, no los vamos a tener en cuenta, o sea, los vamos a tener en cuenta y no los vamos a borrar. Así que vamos a estandarizar esta base de datos. Para ello generamos estandarizadas como cada uno de los valores de cada país menos su media partido de la desviación típica. Ahora genero data est introduciendo el país name y el país code y la variable estandarizada que hemos generado para cada variable. Y si hacemos el describe de esto, vemos que efectivamente la media es igual a 0, ¿vale? Y la desviación típica igual a 1. Por lo tanto, estas variables ya están estandarizadas. Para poder si esta variable o esta base de datos es apta para hacer principales componentes, existen diferentes criterios. Vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Aquí que hemos ejecutado. El primer criterio es calcular la matriz de correlaciones y ver si efectivamente las variables que estamos utilizando al menos tienen una variable, otra variable, vamos, o una correlación superior a 0,3. En la matriz de correlaciones, bueno, pues no se ve del todo. Si pintamos el heatmap para verlo de forma más sencilla, observamos que efectivamente pues todas las variables, pues por ejemplo, aquí tenemos variables, en la esperanza de vida al nacer tiene una correlación muy importante con respecto a la mujer y la de varón, también muy importante con el porcentaje o la supervivencia, ¿no?, de los masculina y femenina, y también negativamente una tasa está muy correlacionada negativamente con la tasa de mortalidad infantil, ¿vale? Si vamos a los gastos en sanidad, pues igual, hay bastante correlación el gasto en sanidad con la esperanza de vida, también entre ellos, entre los diferentes gastos de sanidad, y también con respecto al gasto público, ¿vale? En sanidad, como veis, hay bastante correlación negativa y la tasa con la tasa de mortalidad infantil y con la supervivencia positiva. Bien, igual, pues podríamos ver que efectivamente todos ellos tienen alguna variable con la que la correlación es superior a 0,3 y parece que estas variables son interesantes para hacer los principales componentes. El siguiente gráfico que hemos hecho, el gráfico de correlaciones, que podemos observar el histograma en la diagonal y luego pues ver efectivamente esas relaciones, ¿vale? Vemos relaciones positivas, relaciones negativas, así que efectivamente pues hay variables que tienen una correlación importante, ¿vale? Más cositas. La otra forma de ver es el determinante de la matriz de correlaciones, que cuanto más cercano a cero, pues más correlación tendrán estas variables, ¿vale? Si hacemos este determinante, efectivamente aquí me sale 0,18 ceros, ¿vale? Entonces vemos, esto es básicamente 0, así que podemos decir que esta matriz de correlaciones es alta. Además tenemos también la prueba de fidelidad de Bartel, que con un p-valor se acerca a 0, dice que existen efectivamente correlaciones significativas entre las variables. Y aquí si hacemos la prueba de esfericidad de Bartel, observamos que efectivamente el p-valor es igual a 0. Y también tenemos la adecuación muestral de Keiser-Meyer y Olkin, ¿no?, que aquí lo que nos da son valores entre 0 y 1, ¿vale? Si tenemos 0,9, entre 0,9 y 1 sería una base de datos excelente, 0,809 es buena, 0,708 aceptable, 0,607 regular, 0,506 mala, 0 a 0,5 pues es inaceptable, ¿vale? Sería una base de datos no adecuada para hacer principales componentes. En nuestro caso, hacemos el cálculo, obtenemos un 0,72, lo que estaríamos hablando de una base de datos aceptable para hacer principales componentes, y además podríamos ver qué variables no están más correlacionadas para poder hacer principales componentes, y observamos que efectivamente la que están menos correlacionadas serían los gastos, especialmente los gastos privados, pero bueno, los vamos a tener todos en cuenta porque efectivamente el índice que obtenemos es aceptable para poder hacer este estudio, ¿vale? Bien, entonces el siguiente paso es hacer principales componentes y decidir con cuántos componentes nos vamos a quedar, ¿vale? Vamos a aplicar principales componentes utilizando la librería Scarlet Decomposition, importando PCAs, generamos el entorno PCA y hacemos el resultado, ¿vale? PCA.fit estandarizada, de la base de datos estandarizadas que hemos generado antes, y lo que obtenemos es el autovalor, la proporción explicada y la proporción acumulada, ¿vale? Pintamos este data frame, esta tabla, y lo que obtenemos es lo siguiente. Tenemos que aquí tendríamos tantos componentes como variables. Tenemos 10 componentes, pues tenemos 10 variables y por lo tanto tenemos 10 componentes. Y aquí tenemos la parte de que cada componente explica, ¿vale? Por ejemplo, el primer componente explica la varianza de 6,9 variables, ¿vale?,
por lo tanto explica el 69% de la varianza, ¿vale? de estas 10 variables. El siguiente componente estaríamos hablando de que explica un 1,82, casi explica este componente explica casi la varianza de dos variables, y estaríamos hablando de que con estos dos componentes ya estaríamos explicando el 87% de toda la varianza de las 10 variables, ¿vale? El tercer componente ya no explica menos, ¿no? Porque tenemos aquí negativo, es un número científico y por lo tanto hay que ponerlo como 0,86, y esto explica menos de la varianza ya de una variable, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de que si la tenemos en consideración, estaríamos hablando de que vamos a explicar el 96% de la varianza total de las 10 variables, ¿vale? Claro, ¿con qué nos quedamos? ¿Con dos componentes? ¿Nos quedamos con este tercer componente o no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues eso es una decisión, aquí en este caso, del investigador, ¿vale? Podemos printar el gráfico de codo para poder ver qué decisión tomar, y efectivamente este gráfico nos va a ayudar, ¿no?, a poder tomar la decisión. Por supuesto, los que están por encima de 1 sería recomendable quedarse, pues que el componente 1 y el componente 2 no hay dudas, y este componente 3 es el que estaría en duda, ¿no? Al no haber llegado al codo, a la parte horizontal del gráfico de codo, ¿vale?, que sería ya en el 4, por ejemplo, que ya se explica bastante menos, el componente 3 podría caber la posibilidad de utilizarle o no. En nuestro caso vamos a decir utilizarle, ¿vale? Aunque está por debajo de la explicación de una de las variables, de la varianza de las variables, pero como no está en la parte horizontal del codo, podríamos decidir utilizarle y intentar ver qué recoge, ¿no?, o qué información recoge de las variables. Bien, entonces decidimos seleccionar tres componentes que en este caso explican el 96,2% de la varianza de las 10 variables, ¿vale? Estos tres componentes. Claro, la parte importante no es solamente hallar estos componentes, sino ahora darles una interpretación económica, ¿vale? Entonces el siguiente paso justamente es interpretar estos componentes. Para ello primero vamos a calcular la matriz de cargas, y esta matriz de cargas, que la calculamos aquí, lo que obtenemos es, bueno, en principio no haría falta hacerlo para todos los componentes porque vamos a quedarnos con los tres primeros, pero bueno, esta es la matriz de carga de todos los componentes, ¿vale? Entonces, ¿cómo interpretamos estas cargas? Bueno, primero vamos a empezar con el primer componente y lo que veremos es en valor absoluto los valores mayores, ¿vale? Como vemos aquí en valor absoluto, en este primer componente, positivamente están las variables que están con respecto a la esperanza de vida al nacer y la supervivencia, y negativamente las tasas de mortalidad infantil de varones y de mujeres, ¿vale? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Este componente, lo que vamos a tener son, cuando a cada país, vamos a calcularlo, vamos a ver la esperanza de vida del nacer que tiene cada uno de los países, lo multiplicaremos por este valor, e igual haremos con la esperanza de vida del nacer de la mujer por este valor, la esperanza de vida del varón por este valor, y así sucesivamente, y los iremos sumando, ¿vale?, para todos los países. Por lo tanto, los países que tengan una esperanza de vida del nacer y una supervivencia muy alta estarán en este componente en la parte superior, y por el contrario, los países que tengan una tasa de mortalidad infantil muy alta o una tasa de mortalidad infantil de mujeres o de varones muy alta estarán en la parte baja del componente, al influir de forma negativa, ¿no? Entonces, este componente lo que nos va a medir es el grado de desarrollo de los países, ¿no? Arriba tendremos los países con esperanzas de vida alta y supervivencia alta, y abajo los países con tasa de mortalidad infantil alta, y por lo tanto pues será un componente que nos diferencia entre países desarrollados y países subdesarrollados. El segundo componente igual, haremos lo mismo, veremos en valor absoluto los valores mayores, y en este caso, como veis, estaríamos hablando de que los valores más altos están con respecto a las variables de sanidad, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que obtendremos? Países que gastan mucho en sanidad estarán en la parte alta de este primer componente, y países que gastan poco estarán en la parte baja, ¿vale? Entonces, lo que nos va a identificar este componente es países con mucha sanidad, mucho gasto en sanidad, de países con poco gasto en sanidad. Y por último, el tercer componente, también muy interesante, es este de aquí, ¿no? Entonces observamos que efectivamente los valores más altos en valor absoluto estaríamos en gasto en privado y gasto público, ¿vale? Y entonces positivamente en este caso está el gasto privado y gasto público negativamente. ¿Qué es lo que va a diferenciarnos este tercer componente? Este tercer componente lo que nos va a permitir es ver países arriba del componente que tienen un gasto importante en sanidad privada, y países en la parte baja del componente de países que tienen mucho gasto en sanidad pública, ¿vale? Va a diferenciar países de sanidad privada de países de sanidad pública.
Bien, esto también lo podemos ver de forma gráfica, ¿vale? Entonces vamos a pintar en este caso el componente y lo que obtenemos es estos tres gráficos, ¿vale? Mi recomendación es que los pintéis 2 a 2, no pintéis gráficos en 3D porque en principio no se ven bien. Podéis intentarlo, pero normalmente no se ve tan claro, ¿vale? Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, el componente 1 con respecto al componente 2, ¿qué es lo que tenemos? Pues efectivamente lo que veníamos diciendo. A la derecha tenemos las tasas de supervivencia y esperanza de vida y a la izquierda las tasas de mortalidad infantil, ¿vale? Y el componente 2 lo que nos está viendo es efectivamente arriba que tienen los que están en la parte de arriba, los que tienen muchos gastos en sanidad, y a parte baja serán los que tienen poco gasto, ¿vale? Si identificamos, por ejemplo, el componente 3 con respecto al componente 1, vamos a poder ver que arriba estarán, bueno, aquí estarán los de esperanza alta y la tasa de mortalidad aquí, alta, infantil, y aquí sí que ya vamos a tener países con gastos privado y aquí con países con gasto público, ¿vale? Y si hacemos el componente 3 con respecto al componente 2, pues igual, tendremos diferenciados. En este caso, los que estarán aquí a la parte derecha, los que sí que hacen más gasto en sanidad, diferenciándolos entre gasto privado y gasto público, ¿vale? Parece el gráfico más interesante, ¿no?, de todos, posiblemente sea el que vemos con respecto al componente 1 y el componente 3, ¿no? Bien. Puntuaciones factoriales. Bueno, pues ahora el siguiente paso es dar a cada uno de los países la puntuación en cada uno de los componentes, ¿vale? Lo que os decía antes. Dependiendo de los valores que tenga cada país, le vamos a dar un valor en cada componente. Entonces, bueno, para ello hay que calcular esos valores, se calculan de esta manera, y aquí tendríamos los componentes, el componente 1, el componente 2 y el componente 3, ¿vale? Para cada país, como veis, hemos calculado ese valor. Y una cosa importante es que estos componentes, por supuesto, están incorrelacionados, ¿vale? Por definición, los componentes no tienen correlación entre ellos. Como podéis ver, efectivamente, la correlación pues, que tienen es cero, ¿vale? Entre ellos. Esto es interesante, sobre todo cuando tengo que hacer una regresión y, por ejemplo, tengo muchas variables y tienen correlación entre ellas. Entonces, una de las formas de solucionar este problema es hacer principales componentes y en vez de utilizar todas las variables es utilizar los componentes, ¿vale? Siempre que pueda interpretar estos componentes de forma sencilla, como sucede aquí. Bien, si vemos la correlación de estos componentes con respecto a las variables, pues vamos a observar lo que veníamos viendo, ¿vale? El primer componente está muy correlacionado positivamente con esperanzas de vida al nacer, supervivencia, y negativamente con las tasas de mortalidad. El componente 2 está muy correlacionado con los gastos en sanidad y el componente 3 está positivamente relacionado con los gastos privados en sanidad y negativamente con los gastos públicos, ¿vale? Bien, si pintamos estos componentes para cada uno de los países, este sería el gráfico. Bueno, vamos a pintarlos junto con las cargas para poder verlo más claramente, que lo tendríamos aquí. Y lo que obtenemos es efectivamente estos componentes, ¿vale? Con los países. ¿Qué observamos? Bueno, pues en primer lugar, si vamos al primer gráfico, que diferenciamos entre mucha supervivencia y mucha tasa de mortalidad infantil, vemos como estos países, ¿no?, serían países que tienen más tasa de mortalidad infantil con respecto a estos de aquí, que estaríamos hablando de que tienen una esperanza de vida y una supervivencia mayor, y lo que tendremos aquí son países que hacen mucho gasto en sanidad, ¿vale? En este caso, pues tenemos países con un importante gasto en sanidad. Si vamos a diferenciar el componente 3 con respecto al componente 1, recordar que el componente 3 y 1, pues lo que tendremos aquí son países con mucha supervivencia, aquí países con mucha tasa de mortalidad infantil, y aquí vamos a diferenciar. Aquí tendremos países que hacen gasto en sanidad privada y aquí países que hacen gasto en sanidad pública, ¿vale? Y por último, el componente 3 con respecto al componente 2, tenemos aquí arriba, tendremos también gasto de sanidad privada, ¿vale? Y gasto de sanidad pública. Bien, estaríamos hablando aquí y estos son países que hacen mucho gasto en sanidad y estos países que hacen menos, ¿vale? Esto es cómo interpretaríamos el componente 2 y el componente 3. Bien, si quisiéramos listar estos países, bueno, pues los 5 mejores en cada uno de los componentes, vemos que con respecto al primer componente, que era los países desarrollados de los subdesarrollados, los mejores, pues los 10, estos son los en vez de los 5 son los 10, ¿vale? Pues tenemos efectivamente que el mejor es Japón, Países Bajos, Islandia y Francia, mientras que los que peor están, pues estaríamos hablando en este caso de Sierra Leona, Congo,
República, Chad, vale, República Centroafricana, Chad, Angola, eso con respecto al primer componente. Con respecto al segundo componente, que estamos hablando, los que hacen mucho gasto en sanidad con un porcentaje a su PIB, tendríamos al que más hace Sierra Leona, después está Estados Unidos, Liberia, Lesoto, Micronesia, República de Moldova, bueno, pues aquí tendríamos los 10, mientras que los que menos hacen son Qatar, Brunei, Darussalam, Kuwait, Oman, bueno, pues estos serían los que menos, ¿vale? Y luego aquí este componente, recordar, los que tenían más valor son los que hacen más porcentaje de sanidad privada y al revés, los que hacen más porcentaje de sanidad pública, ¿vale? Entonces tenemos en privada Sierra Leona, Georgia, Liberia y Afganistán, Estados Unidos, mientras que en pública estaríamos hablando que son Lesoto, Micronesia, Swaziland, Islas Salmón, bueno, pues estos serían los países que hacen más gasto en sanidad pública, ¿vale? Por último, lo que podemos hacer es hacer una manipulación y pintar, ¿no?, estos datos de forma espacial. Entonces, para ello vamos a importar el zip, ¿vale?, de World Countries, que tenemos el C-File con todos los archivos, lo extraemos en una carpeta que luego borraremos y aquí tendremos que pintar el GDF. Bueno, pues esta sería la forma de pintar el mapa. Estos serían cada una de las regiones que tiene el mapa, ¿vale? Como veis, aquí tenemos el ISO 3. Este ISO 3 es igual que la variable país código que tenemos en la otra base de datos, y así la podremos juntar. Y bueno, primero pintamos el mapa para ver que efectivamente se ve bien. Y el siguiente paso es ese, justamente el país code, le vamos a llamar ISO 3 en el data PCA y los vamos a juntar, ¿vale?, por ese ISO 3. Una vez hecho esto, podemos pintar este primer componente, ¿no?, que son países desarrollados y países subdesarrollados, y vemos claramente que los países amarillos serían los desarrollados, los más verdosos, ¿vale?, mientras que los subdesarrollados estaríamos hablando de países, en este caso de África, que son países más en color azul, ¿vale? Con respecto a que si quisiéramos hacer este primer componente pintándolo por sus cuartiles, como un gráfico de boxplot, esto se podría hacer y es bastante interesante. Habrá que calcular esos valores del boxplot, ¿vale?, y pintarlos, ¿vale? Si pintamos este gráfico en boxplot, pues ahora tendríamos valores que son outliers bajos y outliers altos, ¿vale? En este caso tenemos outliers bajos en el caso de este país de aquí. Y en el primer cuartil estaríamos hablando de todos los países que están, que tienen, en este caso, son subdesarrollados. El cuartil 2, cuartil 3, países en desarrollo, ¿vale?, o desarrollados ya. Cuartil cuarto son los países desarrollados. Y por último, no tenemos ningún atípico por la parte de arriba, ¿vale?, en este gráfico. Bien, como os decía, finalmente borraremos la carpeta del drive de ese file para que no esté allí, se quede allí de forma indefinida, ¿vale? Bien, pues muchas gracias. Esto ha sido todo lo que quería contaros sobre principales componentes. Un saludo.